sea, si somos hijos de Dios, Dios dice, estoy esperando, si soy tu padre, si tú me dices que soy tu padre, estoy esperando que vengas a pedir consejo a mí, no a otra persona, no a otro Dios, no a otro que entre comillas se llame Dios, no a otro, no busques consuelo en otro lugar, no busques cobijo, ayuda, no busques sustento, busca primero conmigo, dice Dios. Versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Dios dice, ¿por qué te alejas de mí y preguntas a otros consejo? Si buscas salvación, ¿por qué no vienes conmigo? Si yo soy tu padre y tú eres mi hijo y necesitas salvación, ven conmigo. No busques tu salvación en otro lugar. Dice, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dios dice, si tú, recordemos que Egipto es un tipo del mundo, Faraón es un tipo del enemigo del diablo. Entonces Dios dice, ¿cómo puede ser posible que te tratas de justificar a ti mismo con la justicia que este mundo ofrece? No puede ser posible. La Biblia dice ahí en Romanos capítulo número 10, y voy a leer este pasaje rápidamente. Romanos capítulo número 10, versículo número 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, fíjese, porque ignorando la justicia de Dios, Romanos 10, 3, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El pueblo de Israel estaba tratando de buscar, huyendo de Dios, dándole la espalda a Dios, iban hacia Egipto, descendían hacia Egipto y buscaban la ayuda en Egipto, en Faraón, estableciendo su propia justicia delante de Dios, dice ahí, y no buscando a Dios. En versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará ¿en qué? En vergüenza. Porque delante de Dios nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y la justicia que la arrogancia, la vanagloria, el decir es que yo soy bueno, es que yo hago buenas obras, es que yo voy a la iglesia, es que cuando estaba chiquito me bautizaron, es que tengo una religión que me estoy tratando con esta religión de buscar a Dios. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Si tratamos de ampararnos delante de una sombra, Dios dice, no es nada. Una sombra es algo vano, una sombra es algo que se esfuma, que cambia, que no tiene sustento, no hay nada en ello, Dios dice. No es posible que en una sombra podamos ampararnos ante la justicia de un Dios perfecto, de un Dios todopoderoso. Dios dice, no es posible que vayas y que te cobijes, Dios dice, con la fuerza de Faraón. Dice, porque eso cambiará lo que tú piensas que es algo en vergüenza. Que no, cuando Adán y Eva en el huerto del Edén desobedecieron a Dios, cambiaron la justicia de Dios, el obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuál mandamiento Dios les había dicho? ¿Cuántos mandamientos Dios les había dado a Adán y a Eva? ¿Cuántos mandamientos les había dado? Uno solo. No 10, uno solo. No tomarás de ese fruto. Un solo mandamiento Dios les había dado. No muchos mandamientos. Y un solo mandamiento quebrantaron. No comerás de ese fruto. No comerás de ese fruto. ¿Y qué hicieron después de haber pecado? Se escondieron. Taparon su desnudez con hojas, dijera. Pensaron que con eso Dios nos iba a ver su desnudez. Trataban de tapar su pecado. Y el pueblo de Israel aquí trataba de hacer lo mismo. Iba hacia Egipto tratando de justificarse. Es que Egipto nos va a salvar. Va a venir los guerreros asirios, los sirios, y van a... Pero en Egipto nos van a dar fortaleza y fuerza. Dios dice, no es posible. No va a pasar. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. ¿Por qué? Porque si tratamos de justificarnos detrás de las
religiones que ofrece Egipto. Y a propósito, ese niñito que le llaman, que está con esa mujer que le llaman supuesta María en la Iglesia Católica, no es más que una religión que vino de Egipto. Es lo mismo. Esa imagen que tienen ahí, que adoran, y que a propósito en la Iglesia Ortodoxa es lo mismo. Adoran a imágenes y no a un Dios verdadero. Adoran a imágenes y debemos de tener cuidado, porque esa imagen que estamos adorando no es Dios. No es nada que tenga el poder que tiene el Dios de la Biblia. No es una imagen el que pueda ayudarnos, no es así. Y la Biblia dice que esa no era la salvación que Dios quería darles. No es que el pueblo de Israel se estaba enfocando y buscando una salvación que les da una salvación momentánea, temporal. Ellos pensaban que iba a venir su enemigo y que al apoyarse en Egipto les iba a traer la salvación. Y Dios les está diciendo: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Y Dios da un mensaje de advertencia. Dios dice, tratando de buscar el despertar de aquellos que se habían alejado de Él. Este mensaje sí es de juicio, pero a la vez es de advertencia. Mi amado amigo, usted que se ha alejado tanto de Dios, usted que se ha alejado y se ha alejado tanto de Dios, Dios quiere que usted vuelva a Él. Dios quiere que usted se acerque a Él. Versículo número 7. Isaías 37. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por cuanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Dios dice, le di voces, le llamé, que atendiesen a su Padre, que vengan conmigo. ¿Qué dice? Versículo 7 dice, y dará ayuda por cuanto yo les di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Estarse quietos. ¿Qué significa eso? Segunda de Crónicas 20:17 dice, no habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid la mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En segunda de Crónicas 20:17, Dios le dice al pueblo de Israel, no pelees, estad quieto, yo pelearé por ti. Eso me dice, porque yo voy a mandarte mi salvación. No peleéis, estad quietos. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Dios le estaba diciendo a sus discípulos, no peleen. Cuando Jesús, antes de ser arrestado, Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja a un hombre. ¿Y qué le dijo Cristo? No peleéis, estad quietos y ved la salvación. ¿A qué salvación se estaba refiriendo Cristo? A la que este mundo quería dar con espadas, con lanzas, No, Dios dice, mi salvación no es esa, es en contra del pecado, es en contra de la condenación eterna, es en contra del juicio eterno. Porque Dios quiere empezar desde esa salvación a traer la salvación eterna al hombre. Y Dios en segunda de Crónicas estaba diciendo lo mismo. No pelees, estad quietos y ves el poder de Dios. Esperad, mirad. Y hoy, en lugar a duda, claro, en Crónicas estaban, recuerden, viendo, esperando la salvación del Mesías hacia adelante. Nosotros ahora vemos la salvación hacia atrás, hacia la cruz de Cristo. Y es igual, la misma. ¿Por qué? Porque en Hechos 7:37 dice, Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profetas levantaré de vuestros, Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Estaba hablando. Versículo 38, Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. La ley era palabra de vida de parte de Dios a su pueblo. Versículo 39, Hechos 7:39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que se le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. No solamente cuando Dios los sacó de Egipto y les mostró maravillas, pero ¿qué pasó? Dios dice,
versículo 39, en el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mis amados hermanos, un día usted recibió a Cristo en su corazón. Un día usted le aceptó como el Salvador. Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo está su corazón? ¿Su corazón ha salido de Egipto? ¿Su corazón completo ha salido de Egipto? ¿O solamente usted ha dejado de vivir en Egipto físicamente? ¿Cómo? Hermano, es que yo voy a la iglesia. Es que cada domingo en la mañana, por la tarde, entre semana, yo voy a los cultos. Claro que sí, yo asisto. Bueno, entre semana, mis trabajos me lo impiden, pero yo el domingo estoy en la iglesia. Pero ¿dónde está su corazón? ¿Su corazón sigue estando en Egipto? El pueblo de Israel, Dios dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Su corazón seguía en Egipto mientras su cuerpo había sido liberado de la esclavitud física de Egipto. Su corazón se había quedado en Egipto. ¿Cómo está su corazón? Vemos en Isaías capítulo 30, versículo número 1, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Sin lugar a dudas estamos añadiendo pecado a pecado. Si Cristo ya nos salvó físicamente de Egipto y nuestro corazón se ha quedado allá. Oh, qué triste. Versículo número 40, Hechos 7, 40 dice, cuando dijeron Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué les haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Su corazón estaba en Egipto, por tanto se rebelaron en contra de Dios. Sí, físicamente estaban fuera de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Dios los había salvado, pero ¿dónde está su corazón? Y así igualmente el pueblo de Israel hoy en día. Dios los sacó de Israel, Dios los esparció por todo el mundo. Pero Dios quiere regresar. Ahora Dios quiere regresar a su pueblo, pero Dios está más interesado en la salvación de su pueblo, en sacar su corazón de Egipto, que en sacar su cuerpo de Egipto. ¿Dios no quiere que regrese el pueblo de Israel hoy en día? No, Dios no está en contra de eso. Pero Dios está más a favor de sacar el Egipto que está en el corazón de cada israelita. ¿Por qué? Porque ellos están perdidos, porque ellos están buscando la salvación que este Egipto, este mundo da, lo que este faraón les está proveyendo. El dinero, la posesión. El pueblo de Israel a donde va busca asentarse en lugares donde los más prominentes, lugares de mejor clase social, tener las mejores casas, las mejores riquezas, la mejor posesión. ¿Por qué? Porque están buscando lo que este Egipto da. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Sacarlos de ese Egipto. Del Egipto que vive en su corazón, del faraón que vive en su corazón. Es la salvación que Dios quiere darles primeramente, antes de llevarles al pueblo de Israel. Porque sí está regresando muchos israelitas al pueblo de Israel, pero en incredulidad. Están regresando a la tierra de Israel, sí, pero en incredulidad. No están regresando salvos, están regresando perdidos. Regresan al pueblo de Israel, los israelitas están regresando, perdón, los hebreos están regresando a Israel, sí, pero en incredulidad, no confiando en Dios. Están siguiendo y regresando a Israel lejos de Dios. ¿Cómo? Sin la salvación que Dios ofrece. ¿Por qué Dios dice que estén quietos, reposados? Porque la salvación está en Cristo. No tenemos que hacer nada para obtener nuestra salvación, sino solamente confiar y creer en Él. ¿Qué era lo que Dios les pedía al pueblo de Israel? Salmo 106, versículo 6. Salmo 106, 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre,
para hacer notorio su poder, reprendió a